Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver lo que es médula espinal y vamos a organizar la clase de la siguiente manera. Vamos a arrancar con lo que es ubicación, o sea, sería básicamente dónde está la médula espinal, cuál es su forma y cómo es su configuración externa, cómo se dispone la sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos a ver qué haces ascendentes y descendentes pasan por la médula. Lo vamos a ver a grandes rasgos. La idea es que de esto se lleven la idea general de los haces ascendentes y descendentes, porque esto lo van a ir entendiendo más y van a ir cerrando el concepto con otros temas de neuroanatomía como son las vías, por ejemplo. Y después vamos a ver un poco lo que es la irrigación y las meninges. Entonces comencemos. La médula espinal, ¿dónde se ubica? En el conducto vertebral y va desde lo que es la articulación atlanto-occipital hasta L2 en el adulto, y hay una diferencia que en el niño va hasta L3. ¿Cómo se dispone la sustancia gris y la sustancia blanca? La sustancia gris va a estar central y la sustancia blanca va a estar periférica. Y después también vamos a tener un conducto que es el conducto del epéndimo, por donde corre el líquido cefalorraquídeo y está en el centro de la médula, en la sustancia gris. Vamos a ver un poquito la forma de la médula. Por eso traje este dibujo, donde podemos ver que esto es superior e inferior, y la médula no es uniforme en todo su trayecto. Tiene dos engrosamientos o intumescencias, que es una a nivel cervical y la otra a nivel lumbosacro. ¿Por qué? ¿Qué particularidades tenemos que sabemos del locomotor en estas dos regiones? Tenemos lo que son los plexos, el plexo braquial y el plexo lumbar y el plexo sacro. Y la médula termina en lo que es el cono medular, del cual van a partir todos los nervios espinales, los últimos nervios espinales. Y a esta región, digamos a todos estos nervios que salen del cono medular, se lo denomina cola de caballo o caudequina. Este es un tema que tienen que tener en cuenta, que lo vamos a ver más adelante relacionado con lo que son las meninges. Esa sería, digamos, la estructura general de la médula. Y ahora, en cuanto a su configuración externa también, ¿qué podemos ver? Antes que nada vamos a arrancar viendo qué es esta imagen. Es un corte transversal de médula, donde podemos decir que esto es posterior, esto es anterior y estos son los laterales. La médula tiene forma más bien redonda o de cilindro, aplastada antero-posteriormente. Y vamos a encontrar distintos surcos o fisuras. Para empezar vamos a arrancar con lo que es la región anterior y luego vamos a seguir con la posterior. En la región anterior, en la región medial, vamos a encontrar una fisura mediana anterior, que justamente se llama fisura porque es más profunda que las otras que vamos a encontrar. Y hacia los laterales de esta fisura mediana anterior vamos a encontrar los que son los surcos anterolaterales, que estos surcos se relacionan con lo que son las raíces nerviosas anteriores de los nervios espinales. Lo pueden ver acá. Esto también se encuentra igual del otro lado, pero lo hice de un solo lado para que sea más esquemático y más simple. Eso en cuanto a la región anterior. En la región posterior vamos a tener lo que es el surco intermedio posterior y dos surcos posterolaterales, que al igual que los surcos anterolaterales se van a relacionar, en este caso, con la raíz posterior de los nervios espinales. Ya que estamos hablando de esto, vamos a cerrar lo que es este concepto de los nervios espinales y vamos a ver que de la médula espinal salen dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. Cada una sale del surco anterolateral y posterolateral. La particularidad que tiene la raíz posterior es que tiene en su trayecto un ganglio espinal, como es la nomenclatura actual, o en la vieja nomenclatura se llamaba el ganglio anexo a la raíz dorsal, GARD. Y en este ganglio, para ir adelantando un poco y que se vayan como empapando en los temas, vamos a tener
el núcleo o el soma de la primer neurona sensitiva de toda vía. Eso para que lo tengan en cuenta y que ya les suene para más adelante. Y estas dos raíces, la anterior y la posterior, o la ventral y la dorsal, se van a unir y van a salir por lo que es el foramen intervertebral, y ahí se va a dividir en un ramo dorsal, que va a inervar todo lo que es dorso, y un ramo ventral, que es el que va a formar los plexos. Esto les debería sonar de lo que es locomotor. Y también va a dar un ramo meningio que ingresa por el foramen intervertebral y va a inervar ¿a quién? A las meninges. Y entonces ahí ya está formado lo que es el nervio espinal. Después, eso en cuanto a lo que es toda la configuración externa de la médula. Ahora vamos a seguir con lo que es la disposición de la sustancia gris, que como ya dijimos se encuentra central y tiene forma de H, para algunos tiene forma de mariposa, para mí es más bien forma de H, y se va a disponer en distintas astas o columnas. Vamos a tener un asta anterior, un asta posterior y en algunos niveles medulares un asta lateral, que como puse acá es de T1 a L1. El asta lateral entonces solo se encuentra a esos niveles medulares. En cambio, el anterior y el posterior se encuentran en todo su trayecto. Otra característica que tiene lo que es la médula, como ya dijimos, teníamos lo que era el conducto del epéndimo, que es esa región que está ahí. Y en base a este conducto se puede dividir lo que es una comisura gris anterior, que es la roja, lo pueden ver ahí, y una comisura gris posterior. En lo que es el asta anterior van a tener neuronas eferentes que van a enviar su axón hacia afuera del sistema nervioso central, es decir, hacia el sistema nervioso periférico, que serían motoneuronas. En cambio, en el asta posterior, que sería acá, van a tener neuronas aferentes, es decir, que traen información del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, y van a traer a través de sus axones información sensitiva de distintas partes del cuerpo. En cambio, cuando estamos dentro de los que son los niveles T1 a L1 y vamos a tener el asta lateral, vamos a tener neuronas vegetativas en esta región intermedia. Bien, eso sería sustancia gris. En cuanto a la disposición de la sustancia blanca, vamos a tener distintos cordones. El cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Esta región, entre lo que es el asta posterior y la raíz dorsal del nervio espinal, está lo que es el tracto dorsolateral o del Isauer, que es a través de donde llegan los distintos axones, desde la raíz hacia el asta posterior. Entonces, retomando un poco, en la sustancia blanca vamos a tener tres cordones: el cordón posterior, lateral y anterior, en donde van a recorrer, en donde se van a situar, mejor dicho, distintos haces de fibras neuronales, que serían básicamente conjuntos de axones. Entonces acá les traje también un corte transversal de médula, en donde están esquematizados los distintos haces que hay en la médula. La idea de esto es que se lleven la idea general, porque como ya dije antes, lo van a integrar bien con lo que es vías, y de a poco, a medida que vayan estudiando neuronato, va a ir teniendo un poco más de sentido. Entonces, si nosotros tenemos haces ascendentes, significa que van a ir al sistema nervioso central, o sea, van a ascender. Entonces van a ir de lo que es la médula espinal
hacia el sistema nervioso central, exceptuando el haz delgado, que sería este, y el cuneiforme. Todos van a empezar con el nombre, entre comillas, espino. ¿Por qué? Porque es desde dónde van. Y hacia dónde van va a ser el apellido. Por ejemplo, el espino cerebeloso posterior tiene como nombre espino y cerebeloso posterior como apellido. Entonces, el nombre y el apellido de los haces te van a decir de dónde a dónde van. Y también te van a decir si son ascendentes o descendentes. En este caso, como te dice, espino cerebeloso, te está diciendo que va de la médula espinal al cerebelo, perdón. Entonces, va de una región más inferior a otra más superior. Entonces, el haz es ascendente. Lo mismo con el espino olivar, el espino talámico lateral y anterior y el espino tectal. Son todos haces ascendentes, que sería el delgado, el cuneiforme, el espino cerebeloso posterior o espino cerebeloso directo, el espino cerebeloso anterior o cruzado, el espino olivar, el espino talámico lateral, el espino tectal y el espino talámico anterior. Cada uno de estos haces va a corresponder a un cordón específico de la médula. Y ahora vamos a ver un poco lo que son los descendentes. A diferencia de este, o sea del anterior, de los ascendentes, los descendentes van a tener como nombre de dónde se originan, que sería de niveles superiores hacia niveles más inferiores. Porque algo que no dije antes, todos los haces ascendentes van a traer información de la periferia al sistema nervioso central. Van a ser más bien sensitivos y traen información. En cambio, los descendentes van a llevar información motora, entonces lo van a llevar desde niveles corticales superiores hacia la periferia. Entonces, córtico espinal lateral te está diciendo que va desde la corteza hacia la médula, que sería este. El rubro espinal lleva información desde el núcleo rojo hacia la médula. El olivo espinal desde la oliva hacia la médula. Y así con todos. Vestíbulo espinal, tecto espinal, retículo espinal lateral, retículo espinal anterior, córtico espinal anterior y el fascículo longitudinal medio. Esto es para que se lleven la idea general. Tengan en cuenta que yo acá hice de una mitad los ascendentes y de la otra mitad los descendentes. Pero esto se encuentra igual en toda la médula, es decir, estos también están acá y estos están acá. Y todo esto se encuentra también de este lado. Se complementan, están todos en una misma región. Lo hice así esquemático, separando ascendentes y descendentes por un lado, para que lo puedan visualizar y que sepan cuáles son cuáles. Pero bueno, lo importante de esto es que ustedes se lleven la idea general, que conozcan qué son los haces, cuáles hay, a grandes rasgos qué funciones tienen, eso léanlo también. Sepan que todos los descendentes entonces van a ir de niveles superiores hacia la médula espinal, en cambio los ascendentes van a ir desde la médula hacia arriba. Vascularización de médula. Vamos a tener lo que son tres grandes arterias: la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior y las arterias radiculares o segmentarias. Vamos a arrancar con lo que es la espinal posterior. Vamos a tener dos espinales posteriores que se van a originar a través de lo que es la arteria vertebral o la arteria cerebelosa posterior-inferior, muy conocida como pica. Las siglas de esta arteria están dichas en inglés, por eso el orden está invertido. Y estas arterias espinales posteriores se van a encontrar medial a lo que es el surco posterolateral y van a irrigar todo lo que es el tercio posterior de la médula. Volviendo un poquito a este dibujo para recordar, si este es el surco posterolateral, se van a encontrar mediales al surco. No pueden estar en el surco, ¿por qué? Porque
con el surco se relaciona lo que es la raíz posterior del nervio espinal. Y va a irrigar todo entonces lo que es el tercio posterior de la médula. En cambio, la arteria espinal anterior es una sola. Surge lo que es la anastomosis de dos arterias que provienen de la arteria vertebral y va a irrigar todo lo que es bulbo raquídeo y los 2/3 anteriores de la médula espinal y el nervio hipogloso, según el García Porrero. Y va a descender por lo que es el surco, mejor dicho, la fisura mediana anterior, y a medida que va descendiendo, su volumen disminuye, por lo que se va a anastomosar con lo que son unas ramas provenientes de las arterias radiculares, que son las arterias radiculares anteriores, que ahora vamos a ver un poquito más de estas arterias. Las arterias radiculares, o también conocidas como segmentarias, lo que hacen es reforzar el sistema longitudinal. ¿Cuál es el sistema longitudinal? Las arterias espinales anterior y las dos posteriores. ¿Y cómo lo van a reforzar? A través de ramas que provienen de la arteria cervical ascendente, la arteria cervical profunda, las arterias intercostales, lumbares y las sacras. Como dijimos antes, las arterias radiculares anteriores son las que van a contribuir, digamos, a que se mantenga el volumen de las arterias espinales anteriores. Y vamos a tener distintas cantidades de arterias radiculares anteriores. A nivel cervical vamos a tener hasta 6 arterias, a nivel torácico vamos a tener de 2 a 4 y a nivel lumbar vamos a tener 1 o 2. Es importante tener en cuenta que hay 1 o 2 lumbares porque si hay una sola se va a llamar, o mejor dicho, una sola o la arteria más prominente de las dos, se va a llamar la arteria radicular de Adam-Kewitz. Perdón por la pronunciación, pero no soy muy buena con eso. Tienen que tener en cuenta que la vascularización de la médula estaba dada por 3 grupos de arterias, las dos espinales posteriores, que van a ir mediales a los surcos posterolaterales, y van a irrigar el tercio posterior de la médula. En cambio, la arteria espinal anterior va a irrigar los 2/3 anteriores y se va a encontrar por lo que es el fisura mediana anterior, y las arterias radiculares, que su objetivo es reforzar estos sistemas longitudinales a través de distintas ramas, que son las que mencionamos previamente, y que va a haber distinta cantidad de arterias radiculares dependiendo del sector. Meninges espinales, el último tema de hoy. Como sabemos, tenemos 3 tipos de meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre siendo la más superficial y la más interna o profunda, la pía madre. Como ya dijimos, la médula se encuentra en lo que es el conducto vertebral y va a estar rodeada de estas 3 meninges. La dura madre se va a encontrar entre lo que es el conducto intervertebral y la aracnoides, va a ser la más superficial, pero no va a estar en íntimo contacto con el contorno óseo, digamos lo que es la vértebra, sino que va a haber un espacio entre la vértebra y la dura madre que va a formar el espacio epidural. Y va a ir desde lo que es el foramen magno hasta el nivel de S2. A este nivel va a formar un fondo de saco que se lo conoce como fondo de saco dural. Esta dura madre se va a fijar de distintas maneras. La más importante de todas son las vainas durales de los nervios espinales, es decir, la dura madre se va a continuar con la salida de los nervios espinales formando vainas durales, que van a ser el principal medio de fijación de la dura madre. Otros medios de fijación: la adherencia al foramen magno, el ligamento coccigio, que rodea al film terminal externo, ahora en un esquema se los voy a mostrar, y también este ligamento coccigio, va a ir desde el fondo de saco dural hasta la cara dorsal de las vértebras coccigia primera y segunda.
Esos son los principales medios de fijación de la dura madre. La aracnoides se va a adherir en la cara profunda de la dura madre y no va a haber un espacio entre ambas, van a estar íntimamente adheridas. En cambio, entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio, el espacio subaracnoideo, y esta pía madre va a estar en íntimo contacto con la médula espinal. Y también se va a prolongar sobre lo que son las raíces nerviosas. Desde lo que es la pía madre se van a formar dos ligamentos transversales, que se los conoce como ligamento dentado, uno derecho y uno izquierdo, que van a estar a lo largo de la médula espinal y van a dividir el espacio subdural en un compartimiento dorsal y uno ventral. Y acá vamos a ver que el saco dural va a estar revestido por lo que es la aracnoides hasta nivel de S2, y la médula, en cambio, acompañada con la pía madre, llega, como dijimos hoy, hasta nivel de L2. Y va a haber un espacio entre lo que es L2, que es más superior, y S2. Y este espacio es el espacio subaracnoideo, que va a formar la cisterna lumbar a este nivel, que tiene una gran importancia clínica. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde se realiza la punción lumbar, que es muy importante cuando necesitan extraer líquido cefalorraquídeo para hacer distintos tipos de diagnóstico. Y acá les traje un dibujito, está medio feo, pónganle un poco de onda, pero donde podemos ver al cerebelo, más superficial, y en azul tenemos la dura madre, en celeste y en íntimo contacto con la dura madre tenemos la aracnoides. Entre la aracnoides y la pía madre, que está en violeta, tenemos el espacio subaracnoideo. Y acá en el interior tenemos lo que es el tronco del encéfalo y la médula espinal. La médula espinal se va a fijar a través de lo que es el filum terminal. Tenemos un filum terminal interno que está dentro de este espacio subaracnoideo y uno externo que no va a estar dentro de este espacio. Y en esta región del espacio subaracnoideo es donde se forma la cisterna lumbar, que es donde se produce la punción lumbar. Bueno, espero que se haya entendido, que les haya servido el video. Tengan en cuenta siempre que tienen que complementar con un libro. Esto es un pantallazo o a modo de repaso, depende de cada uno de cómo lo use. Pero siempre tienen que complementar con el libro que la cátedra les recomiende para ampliar más información y entender un poco más y tener, digamos, como respaldo una bibliografía ante cualquier inconveniente. Espero que les haya servido y bueno, hasta la próxima.